Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 125.000 suscriptores. ¿Y por qué los recibo con esta imagen? Lo recibo con la imagen de un cabildo. El cabildo que era forma americana del ayuntamiento español. Era la forma que permitía al vecino auténticamente representarse. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo funcionaba realmente esta democracia local, esta representatividad local, que parece ser que funcionaba muchísimo mejor que la que tenemos ahora, donde sentimos que realmente bajo ningún aspecto estamos siendo representados por los políticos, más bien parece que todos los días se dedican a saquearnos. Por lo tanto, si esto funcionaba bien, ¿quién estuvo detrás de eso? De todo eso vamos a hablar hoy con mi amigo Luis Gote. Y también, por supuesto, les recordamos, pues me vienen pidiendo mis seguidores que mejore tal o cual cosa. Sí, tenemos que mejorar y comprar equipo. Así que para eso les pedimos que nos ayuden con donativos a info@comunidadhispanista.com. Luis Gote, un amigo de Mar del Plata. Para los españoles que no conocen, Mar del Plata sería como Ibiza, es la ciudad por excelencia para ir a veranear. Voy a estar este verano en Mar del Plata, voy a estar en febrero, si Dios quiere. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Quiero agradecer en primer lugar que me hayas convocado para estar presente y dialogar, hablar sobre cuestiones que hacen a la historia y al presente de la Hispanoamérica, de la América nuestra, ¿no? Y saludar también a los suscriptores de tu canal, Patricio con Historia. Mira, No, era perdón. una deuda, porque yo siempre lo hablaba con Luis, siempre lo invitaba. En mi atiborramiento de cabeza me olvidaba. Y me dijo, bueno, sí, me has invitado más de una vez. Bueno, listo, ahí anotamos, arrancamos y lo organizamos. Y bueno, Arrancamos el como ves, año. te recibo con todas nuestras banderas históricas. La primera que llegó a América, Castilla y León, la de la Hispanidad, con la cual hemos luchado acá en el virreinato contra los ingleses, y la azul celeste y blanca, con la cual se conquistó el desierto, se peleó en vuelta de obligado contra la flota anglo-francesa y por supuesto en Malvinas en 1982, y también incluso fue la bandera que se utilizó en el conflicto interno que sufrió la Argentina en los años 70, donde ahí, bueno, los bandos están todos muy mezclados, así que ese sería otro tema. Pero Luis, hace 200 años que tenemos problemas para tener una auténtica representación. Desde aquella representación colonial, fíjate que me puse también una bandera con la Cruz de Borgoña que me regalaba España, donde bajo determinadas condiciones vos podías tener voz y voto en el cabildo. No es cualquiera. Uno dice, pero no llega a cualquiera. Es que el drama es que hoy llega a cualquiera, y en ese cualquiera están llegando lo peor de la sociedad. Hoy tenemos representantes comunales, provinciales y nacionales que no saben hablar. Entonces, si un gobernante, si un intendente, lo que en español llama un alcalde, o un gobernador, que sería presidente de autonomía ya, o el presidente de la nación, no saben hablar, tenés un problema de gobierno y de auténtica representación, porque el idioma es, digamos, la corporación verbal de la mente. Vos tomás los políticos españoles, el único que habla bien es el rey. Después lo tomás ya ¿cómo se llama? A Pedro Sánchez hoy de España, y ya empieza a hablar, dice miembros y miembros del Congreso, y ya empieza a hablar un diletante como nuestro Fernández, que dice todas, todos y todes, soldados y soldadas, y ya está el chupamedia, ¿viste? El general del ejército argentino que dijo soldados y soldadas también, porque claro, él no puede ser menos chupamedia y tiene que ser un poquito kirchnerista. Ese es el desastre que vivimos hoy. Ahora, durante el virreinato, cuando todos éramos una monarquía, formamos parte de la monarquía castellana, éramos un gran imperio, desde la Patagonia hasta California, desde Filipinas hasta Madrid, y en cierto modo hasta el reino de Nápoles o Sicilia. ¿Cómo funcionaban los cabildos en América? ¿De dónde nace? ¿Por qué no se llaman ayuntamientos? Bien, a ver, primero vamos a hacer una introducción de por qué llegamos a dónde llegamos. La idea de esta charla es encontrar respuestas al porqué de esta crisis que se ha prolongado durante 2 siglos en nuestra América. Cuando me refiero a nuestra América, me refiero al territorio español que iba desde el estado de Wyoming a la Patagonia, desde más o menos para ubicarse geográficamente el centro de lo que hoy es Estados Unidos. Sí. Y también una parte de Canadá, la zona del Pacífico. Era un vasto territorio.
yo creo que debemos empezar primero a dar batalla, enfrentarnos contra la batalla cultural, dar guerra a esta batalla cultural que nos venimos perdiendo. ¿Por qué? Porque nos han quitado la palabra. No tenemos la posibilidad de expresarnos como debiéramos expresarnos, porque nadie se planta, dice, nosotros somos América. Nos dividimos y subdividimos, nos definimos como latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, América Norte, América Central, América del Sur. No, somos América, somos la España trasladada a este continente, a la España de ultramar. A ver, cuando decimos los reyes tenían la intención o quisieron trasladar no solamente las instituciones españolas en la España de ultramar, es decir, lo que es América, sino también todo su conocimiento e información de lo cultural y religioso. Por eso no venían cualquiera a ser virrey o gobernador o inclusive ser alcalde de un cabildo. Teníamos que estar preparados, pero no solamente preparados en el decir, en el hablar, en expresarse, sino también conocer la geografía en el cual vos vas a gobernar, vos vas a instituir el reglamento o legislación. Debías conocer de alguna forma. Y si no lo conocías, te rodeaba de gente que sí conocía la región donde ibas a gobernar. Distinto lo que hoy está pasando cuando un presidente de un estado, estamos hablando de América, ¿no? Cuando forma lista en elecciones, no elige un gobernador con alta capacidad intelectual de conocimiento, de formación, que pueda lograr superarlo. Y los gobernadores tampoco eligen o forman listas para los municipios que tengan capacidad o sean mejores que ese mismo gobernador. Todos se cubren la espalda para que el que viene atrás no quiera sobrepasarlo y después enfrentarlo en las siguientes elecciones. Siempre estamos bajando la vara. Distinto a lo que sucedía, obviamente, con el Imperio Español. Ahora, ha pasado algo. ¿Qué ha sucedido? ¿O por qué no conocemos cuáles han sido las instituciones que se trasladaron a esta América? ¿Cómo puede ser que las tengamos negadas, que estén suprimidas en el conocimiento o en la formación educativa de nuestros hijos, tanto en la primaria y el secundario? ¿Quiénes son responsables de haber armado las currículas y de ocultar todo esto que ha sido la España insular? A ver, podemos responsabilizar a nuestros políticos, podemos responsabilizar a nuestros generales y payos, a los escritores u obispos que escriben o rezan a espalda de su pueblo, pero también, y esto les cabe gran responsabilidad, a los historiadores. Creo que es momento para esta batalla cultural que yo te estaba hablando, esta guerra semántica, empezar a cuestionar y problematizar a los historiadores y ponerlos en el banquillo de los acusados, porque son los historiadores que investigan, escriben libros de los cuales nosotros nos estamos formando y de los cuales también los políticos o los futuros políticos se basan para decir o exponer o el desarrollo de política o planificación de políticas en su gobierno, ¿no? Sí. Ahora bien, acá hay que, bueno, todos sabemos que la historia oficial en Argentina, y que también tiene sus secuelas por América Hispana, porque de alguna forma también repite las escrituras que hacen los historiadores en Argentina, ¿no? Porque, a ver, un Romero, padre e hijo, que fueron rectores de la universidad, que han escrito una gran bibliografía, Alfred Ndongi, dan clases por todo nuestro continente y en Estados Unidos también. Es más, tenemos un filósofo, Ricardo Dulce, creo, Santiago Dulce, que es filósofo que instaló la teoría de la liberación, creyendo que podía ser una forma de filosofar desde la América profunda, tal vez siguiendo los caminos, los pasos de Rodolfo Kusch, cuando esta teoría de la liberación estaba basada en ideas marxistas. Y eso no iba a funcionar nunca. Obviamente, y además un reconocido antihispanista que rechaza inclusive la conquista española o la reconquista española, diciendo que los territorios pertenecían a los musulmanes y no tenían ningún derecho a reconquistar esos territorios. Vos fíjate el negacionismo hacia España que ha tenido. Y ese negacionismo español ha repercutido en la Universidad Nacional de México, allí en México, que también van formando profesores, intelectuales, maestros, ¿no? Y también escriben y publican libros. Pero bueno, esto tiene un origen, un comienzo, en el cual yo lo llevaría a la figura de Bartolomé Mitre.
A ver, pero una pregunta. Vos me hablaste en un momento, vos me estás explicando muy bien todo lo que son las corrientes historiográficas. Eh, pero antes quería saber, ¿qué eran las cartas Puebla? ¿Los fueros Claro, locales? déjame primero hacer esta introducción para entrar específicamente el tema de los cabildos, Bueno, porque, a perfecto. ver, tenemos que Te dejo entender a y vos, te dejo a vos. comprender por qué desconocemos el funcionamiento de los cabildos, la importancia que ha tenido o que debiera haber tenido en la formación de un sistema municipal provincial. Y que también el cabildo es la base, es el génesis, el huevo del federalismo rioplatense. Entonces, Bien, si desconocemos la función del cabildo, no conocemos nuestro federalismo, que es un federalismo hispano, es un federalismo que es anterior a las revoluciones emancipadoras, nace desde el mismo colonización española, que ha tenido su germen desde ahí, ¿no? Que eso, bueno, lo explicaremos más adelante. Primero quiero explicar esta parte. Te decía, la figura de Mitre es central en todo esto, y sobre todo en consolidar la leyenda negra en nuestra tierra. No vamos a explicar la leyenda negra, sabemos que nace en los Países Bajos, después refuncionalizada por los británicos, y bueno, todos los seguidores en tu canal de historia conocen más o menos cómo ha operado la leyenda negra, ¿no? Cómo ha tergiversado todo esto. Pero la figura de Mitre en este caso es fundamental para todo lo que vendrá después. ¿Por qué? Porque Mitre, bueno, primero hay que entender que en 1852 se produce la batalla de Santos Lugares, mal denominada Casero. El nombre de Casero proviene de una imposición del imperio brasilero, que fue parte de esta batalla. Cae el gobierno de Rosa, que era hispanista. Él tenía una idea americanista. Y pregonaba un federalismo de puertos cerrados con control de la libre navegación de los ríos. En esta batalla, la contraparte ganadora es la de Urquiza, que es un federalismo con puertos abiertos y de libre navegación de los ríos. Y bueno, Urquiza tenía un costado que le interesaba, que era el dinero para hacer negocios. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, cuando se promulga la Constitución de 1853, no quiere ser parte de esta nueva organización del Estado argentino, porque no quiere estar en situación de igualdad con las 13 provincias que componen la Confederación. Es más, Buenos Aires llama despectivamente a estas 13 provincias esos 13 ranchos. ¿Qué hace Buenos Aires? Se separa de la Confederación. Las presiones norteamericanas, francesas y británicas son fuertes, no quieren la separación del Estado de Buenos Aires con la Confederación. Entonces arman todo un escenario, montan toda una escenografía para una batalla, la batalla de Pavón de 1961. Se tiran un par de tiros, unos cuantos muertos, y le dan la batalla ganada a Mitre. Porque esto es realidad. A ver, sí, muchos sí. hablan de que hubo un acuerdo entre la masonería, porque los dos pertenecían a la masonería. Le dijeron, muchachos, esto se arregla de esta forma. La Argentina debe estar subordinada a los intereses de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, y sucedió de esta forma. O sea, la realidad es esta, que te lo cuenten de otra manera, está bien. La lectura política que yo hago de lo que pasó en la batalla de Pavón es esta. Al año siguiente, Mitre asume la presidencia de la Nación, derroca a todos los gobiernos federales de las provincias y pone en el gobierno a todos aquellos que son condescendientes de la política de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el programa, que es los cabildos? Mitre no solamente fue presidente de la Argentina, también fue historiador, aparte de periodista, ¿no? Que se compra el diario La Nación, compra entre comillas, porque bueno, hay versiones cruzadas de cómo adquiere el diario. Pero te decía, fue historiador. Él marcó las pautas y los ejes de cómo se va a escribir la historia desde ese momento hacia adelante, constituyendo lo que llamamos después la corriente historiográfica argentina. Pero ahí surge un alumno de él, alguien que lo admiraba y lo consideraba como una especie de maestro, llamado Adolfo Saldías. Adolfo Saldías, un bonaerense, que escribe en 1887 una monumental obra sobre la Confederación Argentina. Y a medida que va escribiendo sus libros, se los va dando a Mitre para que lo lea y dé su opinión. El tercer tomo trata sobre Rosas. Claro, Saldías había pedido a Manuelita, la hija de Rosas, que le dé todos los archivos privados de Rosas para leerlo y buscar respuestas a un montón de inquietudes y preguntas que tenía. Obviamente que revisa otros archivos y demás, y se encuentran con que lo que se venía diciendo hasta ese momento no era exacto,
que Rosa era una figura totalmente diferente a la que se decía en ese momento, en aquel momento. Entonces, obviamente, toda la fuente que va recabando Saldías lo va agregando en este tercer tomo de su historia de la Confederación. Mitre le escribe una carta, muy académicamente, como suelen hacer los liberales, diciendo, entre otras cosas, empieza haciendo una crítica a que hay historiadores europeos que están cometiendo mentiras, perjurio contra la historia, están hablando correctamente del, creo que no me acuerdo si dice tirano, dictador, el rey Felipe II de España. Fíjate el grado de antihispanismo que profesaba Mitre. Pero acá hay algo fundamental, Patricio, y es importantísimo que lo comprendamos y lo entendamos. En uno de los renglones que le escribe Mitre a Saldía, dice, y que le reprocha, ¿no? Este tercer libro que escribe sobre Rosa, dice, esto es textual, que Saldía no había mantenido los nobles odios que todo liberal debe mantener a toda tiranía. Los nobles odios, palabra fundamental, importantísima. ¿Por qué? Porque se convierte en una categoría histórica de análisis histórico que inclusive limita, o mejor dicho, va a tamizar a la heurística y a la hermenéutica, es decir, a las pruebas y a la fuente con que se maneja el historiador y la forma de interpretarla a través de estos nobles odios. Si vos escribías algo diferente, o sea, los nobles odios que son, si vos odiabas a una institución, a un personaje que vos creías que tenía razón, no podías escribir si existían pruebas diferentes que fueran en contra de esta percepción que vos tenías de esa persona. Tenías que callarte la boca y mantenerlo en secreto. Entonces, ¿de qué historia estamos hablando, Patricio, cuando se viene a escribir a posteriori? Si está fundada sobre esto, sobre la tergiversación. ¿Me permitís que te muestre algo sobre Mitre? Sí. Esta es la tumba de Mitre, y es una tumba donde básicamente se defienden, tiene unas simbologías, unas esculturas realizadas por Eduardo Rubino, un italiano, que presentan la libertad en el centro flanqueada por el deber y la justicia, ¿cierto? Y en su parte superior se encuentra enmarcado entre figuras aladas el nombre del prócer, es decir, fíjate el nivel de paganismo que tiene. Yo estuve ahí en el cementerio de la Recoleta, fui a ver el cenotafio de él, y no tiene ningún símbolo cristiano, lo cual es muy raro para la época, ¿no es cierto? Por lo tanto, su posible participación a las logias, que, bueno, en realidad nunca estuvieron negadas, ¿no es cierto? No estuvieron negadas. Por el contrario, Rosas era un hombre que intenta, acá tenemos una imagen, Juan Manuel de Rosas, posiblemente descendiente por la rama materna López Osornio, se dice que descendiente de los Plantagenet, de Ricardo Corazón de León, aunque no hay plena seguridad de eso, se discute, pero sí era un hombre con fuerte sentido de tradición, por eso lo llaman el restaurador de las leyes. Pero en el fondo lo que quería era restaurar un poco la tradición española en medio del caos que se había producido tras la independencia, donde los criollos decían se extraña la buena administración de los españoles. Claro, darle una organización a todo este virreinato, el Estado argentino, ¿no? Cosa que no teníamos. Pero Rosa es claro en esto. Vamos a hacer un paréntesis con lo que respecto a que veníamos hablando anteriormente. En la carta de la Hacienda de Figueroa de 1831 que le escribe a Quiroga, dice, primero los estados provinciales, que no eran provincia, esto lo define muy bien Chiaramonte, eran estados soberanos, autónomos e independientes. Las provincias se consideraban estados autónomos donde habían conseguido cierto grado de libertad que tenía que ver con la soberanía a Rosa para representarlas internacionalmente. Después, bueno, la cuestión de la soberanía es entregada cuando se produce la Constitución de 1853. Pero más allá de esto, en la carta de Figueroa, de la estancia de Figueroa, Rosa le dice, las provincias primero deben organizarse y deben sujetarse a los mandatos de sus constituciones, deben aprender a vivir bajo un marco normativo constitucional. Y después hablaremos de una constitución federal. El tiempo le dará la razón. Quisimos una constitución nacional, supimos organizarnos y terminamos como terminamos, ¿no? Con un gobierno centralista donde el artículo 1 ha sido suprimido. Pero bueno, quería
terminar y cerrar con esto que es importante. Te decía lo del Mitre y la nueva categoría histórica de los nobles odios. Obviamente la congoja que ha tenido Saldía porque se da cuenta que ha roto con Mitre. Saldía después se va a aliar con Leandro Alem y fundan la Unión Cívica Radical, partido de masa de la Argentina, el primer partido de masas. Fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, una persona reconocida. Digo esto porque los medios de prensa jamás publicaron un artículo sobre el trabajo que había realizado sobre historia de la Confederación Argentina. Creo que son 6, 7 volúmenes y ningún medio de prensa lo toma y lo publica. No fue invitado para disertar y hablar o exponer sobre su obra. 1888, 90. Fíjate lo que está, y si vos comparás con lo que le está sucediendo a Marcelo Ullo, que aquí en Argentina no puede presentar sus libros y no hay editorial ni tampoco medio de publicación que se hagan eco de estas dos obras extraordinarias de Marcelo Ullo. Simplemente porque muestra la mentira de la leyenda negra. Y como bien decís vos, Luis, si empezamos a darnos cuenta de que esto es mentira y que esa organización, buena parte de esas cosas se podrían restaurar, como el tema de los cabildos, encontraríamos con que la gente podría recuperar sus derechos. Acá tenemos la tapa del libro de Marcelo Ullo que está siendo censurado, o sea, por lo menos no está siendo publicado en la Argentina. La editorial acá no lo publica. Claro, Luis. ningún medio de prensa lo llama, lo convoca. Voy a esto y ya cierro. Saldía se encuentra con Sarmiento. Saldía le explica lo que había pasado con Mitre. ¿Sabe lo que le responde Sarmiento? Y esto es un acto de sinceridad, ¿no? Una gran verdad que hoy nosotros no lo tenemos en cuenta. Sarmiento le responde a Saldía, textual: jovencito, no tome como oro de buena ley todo lo que hemos escrito contra Rosas. Nosotros éramos sus enemigos políticos. Entonces, aquellos que militamos, aquellos que escribimos, aquellos que cuestionamos la leyenda negra, aquellos que defienden la leyenda negra, que son antihispanistas, que odian a España por su genocidio, nos criticamos. Debemos tener esto como regla de oro, ¿no? No cuestionarnos porque quienes escriben de una posición de amigo-enemigo. Sí. Gran Bretaña expresa y escribe lo que escribe porque España es enemiga. La verdad histórica nunca importó, nunca interesó. Entonces, nosotros hacemos carne de esta leyenda negra, y me acuerdo porque en la primaria lo viví, en la secundaria también. España es enemiga siempre de América, siempre es enemiga de Argentina, y todo lo que produce España es malo, hay que rechazarlo, ni siquiera vale la pena tenerlo en cuenta o tomarlo para organizar algo. Y en esa situación hay dos instituciones que son de real importancia, que es el Cabildo y quiero aclarar algo porque si no puede que se entienda. Primero, te pido que puedas subir el volumen, todo lo que puedas tu volumen, que me parece que está un poco bajo. Segundo, lo que vos que quisiste decir es que nos quieren enseñar de que nada puede venir bueno de España. Exacto. Y justamente eso es lo que tenemos que corregir porque evidentemente muchas cosas vinieron buenas de España. Entonces, ¿cómo sigue? Sigamos con tu explicación sobre el Cabildo y sobre estos que sabemos que son mentirosos, ¿no? Como dijeron, no tome como buena lo que nosotros decimos. Sí, es cierto, mintieron absolutamente. Vos fíjate, te dice lengua española. No tenés lengua española, porque es derivado del latín. No somos Hispanoamérica, no, porque como la lengua deriva del latín, sos Latinoamérica. ¿Ves? Siempre nos están correspondiendo con algo negativo para que no aceptemos nuestra naturaleza, esencia hispánica. Ni siquiera ninguna de las instituciones, por lo menos en Argentina, en algunos países de América sí, por ejemplo, el Cabildo a nivel municipal todavía pervive en México, en Bolivia, no el Cabildo digamos, ordinario, sino lo que es el Cabildo abierto todavía se sigue utilizando, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, donde realizaron dos cabildos abiertos muy importantes, en el 2004 y en el 2006. Y si se quiere, a modo comparativo, las reuniones que se hacían en las plazas en el 2001, en la caída del gobierno de la Rúa aquí en Argentina, es una forma de manifestación del Cabildo abierto. Es decir, que esas cuestiones, esa esencia todavía perviven en nuestra sociedad. Esas organizaciones a través de las instituciones hispánicas todavía perviven en nuestra Argentina. Y esto lo digo porque
todavía estamos a tiempo para copiar algunos modelos institucionales de la época de la colonia, obviamente adaptado al escenario actual, que se van a adaptar inmediatamente a la idiosincrasia de nuestro pueblo y que van a servir para mejorar nuestra calidad de vida. Esto dicho porque siempre estamos mirando hacia Europa cómo copiar modelos e instituciones para ser aplicadas en la Argentina, que después terminan en un fracaso, ¿no? Tergiversadas o terminan con otros objetivos. Te decía que hay dos instituciones que son importantes que debiéramos empezar a analizar, que es el Cabildo y el juicio de residencia. ¿Por qué digo esto? Porque son dos carencias que hoy tiene nuestro continente, ¿no? La América, que es la falta de organización y la falta de una justicia ante los hechos de corrupción de nuestros dirigentes políticos. Quiera o no, es horada toda estructura social o todo tejido social. Porque eso desespera ver que tus políticos se corrompen o cometen hechos ilícitos o toman decisiones para el cual, siendo tu representante, vos no lo votaste. Y no hay ningún tipo de sanción, no hay ningún tipo de castigo. Y ante estas situaciones, la corona española en su momento había armado toda una estructura de instituciones para evitar lo que hoy nosotros estamos sufriendo. Obviamente que en el pasado español habrá habido excepciones, ¿no? Virreyes que fueron tiránicos, gobernadores, capitanía que fueron tremendos, pero siempre se trató Pero de... no tuvimos, a ver, pero pará, Luis, en la monarquía española no tuvimos tiranías. Sí se han visto en Francia, donde la justicia, por ejemplo, podía ser comprada, los cargos de jueces se compraban. Un poco la novelística de Alejandro Dumas, si bien puede estar cargada con Los Miserables de Víctor Hugo, pero muestran algo que tenía de realidad con respecto a lo que era la justicia francesa. Pero no así en la justicia española. Es decir, yo estuve investigando el tema de los casos de corrupción en los virreinatos. Me encontré con muy escasos casos, ¿no? Y eran de funcionarios menores. Uno que había permitido que alguien bajara 5 bidones de aceite sin pagar impuestos. ¿Vos te das cuenta? Hoy nos reiríamos de eso. Pero por parte de los virreyes, yo no encontré casos de corrupción. Sí encontré una vez que unos funcionarios de menor rango, era un padre con sus hijos, eran funcionarios, habían cometido un desfalco, fueron perseguidos por la justicia, huyeron de Buenos Aires, cruzaron la cordillera, llegaron a Chile, y en un momento llega a Chile un pedido de la justicia de Buenos Aires de que si se encuentra fulano de tal, con sus hijos, Mengano y Sutano, tienen que ser enviados a Buenos Aires para ser juzgados. Y estos se enteran y se fugan, creo que a Perú. Pero es decir, tuvieron que huir por todo el continente en aquella época, que huir significaba subirte a un barco y estar meses, ¿no es cierto? Porque los buscaron hasta abajo de las piedras. ¿No ves casos así flagrantes como ahora que vos decís, sí, hubo un tema, por ejemplo, ¿te acuerdas del tema de la efedrina? Una droga ahí que apareció, desapareció, no sé qué pasa, funcionarios muertos, testigos muertos. Cuando muere el hijo del presidente Menem, había varios testigos que habían visto el accidente y curiosamente todos se mueren. Esas cosas no se veían. Sí, no, había, pero a ver, en este momento, cuando expresé esto, me acordé del caso del Marqués de Xavi, ¿no? Allá en Jujuy. Estando en ese lugar, estamos hablando hace 250 años más o menos. La gente... 200 años, ¿no? El Marqués de Xavi, que él se queja, pide que no saquen el título de los títulos de nobleza que eran abolidos en 1813, ¿no? Porque él tenía su título y le correspondían tierras en el Alto Perú y en Salta. Y bueno, la gente lo sigue recordando por los hechos que había cometido. Quizás hubo casos puntuales, por eso te decía, hubo casos puntuales donde se cometían algún tipo de tropelías, pero que el rey enterado, porque mandaba un auditorio, un visitante, ¿no? Para observar lo que se realizaban en estas tierras, inmediatamente trataba de corregirlo con nueva legislación. El juicio de residencia, vos fíjate, si lo comparamos hoy, ¿no? Por ejemplo, un gobernador sometido a juicio de residencia, había terminado su mandato, 6 meses antes venía el visitador a observar el cumplimiento del mandato del rey. Si había cumplido con lo que se había establecido. Si no se había cumplido, podía recibir una sanción. El gobernador no podía ausentarse de esta tierra ni ocupar nuevos cargos. Son 6 meses que vos tenías que estar ahí sin poder irte, ni ocupar, ni viajar, ni nada.
Fíjate hoy en lo que sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Un intendente termina su ciclo 4 u 8 años, o lo que fuere. La Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, que son dos organismos que dependen o que son, tienen su injerencia dentro de la provincia de Buenos Aires y controlan las cuentas públicas de los estados municipales, tarda 4 o 5 años en llegar a tu municipio y revisar y controlar tus cuentas, a ver si lo que gastaste es lo que vos decís. Pero mientras tanto, el intendente puede ser gobernador, puede ser diputado, puede ser senador, se puede ir a vivir a Europa, puede hacer lo que quiera. En el momento de la colonia... Puede trabajar para la empresa que benefició cuando él era gobernador. Obviamente. Cosa que hasta, me acuerdo, durante el gobierno militar no se podía. Había gente que estaba en la actividad privada y no quería asumir cargos en el Estado porque dice, no, pero después cuánto, y después tengo que esperar por lo menos 2 años para volver. Entonces no querían. Claro. Eso existió un poco hasta ahora, hasta hace 30, 40 años atrás. Pero por eso comparemos la organización institucional del Imperio Español, que muchos consideran genocida, tiránico, barbárico, etcétera, etcétera, con lo que está pasando hoy con el Estado Nacional Argentino siglo XXI. Parece que hubo un retroceso. Notorio. En cuanto a la forma de organización. Es más, te vuelvo a repetir, cuando se establecían ciertas conductas de los enviados del rey, sobre todo después con las reformas borbónicas, ¿no? Donde no gustaba, al rey no le gustaba mucho esto de que los gobernadores o los alcaldes o regidores fueran elegidos por el propio cabildo. Querían que ser nominados o elegidos por el propio rey, ¿no? Aunque después se dan cuenta que esto era imposible por la distancia. Bueno, podían nombrar a un gobernador, por ejemplo, para la capitanía de Salta, Tucumán, porque había muerto, porque iba a tardar varios meses entre que se elegía, llegue y la noticia llegaba a España, podía pasar un año y no podíamos dejar sin conducción política a una región. Entonces se les permitía cierta licencia a los cabildos, te vuelvo a repetir, después de la reforma borbónica, ciertas licencias a los cabildos para que elijan a sus propios gobernantes y propios funcionarios de los cabildos. Cuando a veces se cometía algún hecho no querido, inmediatamente se reformaba la legislación que lo había permitido o se promulgaba nueva legislación. Es decir, siempre están innovando, siempre están reformando. No es que se quedaron con una legislación, se dogmatizó, se encerró, se enclaustró esas leyes o esas instituciones y queda ahí nomás, sino que va evolucionando permanentemente. ¿Podemos decir que eran autónomos en su organización? Autárquico, porque no tenían autonomía legislativa, eran autarquías porque no tenían autonomía, porque la legislación provenía siempre de España. Sí podían tener autonomía, digamos, legislativa, ¿no? Porque sí podían dirimir o promulgar sus propias ordenanzas. Pero bueno, todo lo que es legislación que lo podía superar el cabildo venía toda desde España. Pero tenían mucho más autonomía que los municipios actuales, en particular en provincia de Buenos Aires. Vos fíjate que aquí en provincia de Buenos Aires mantenemos una ley orgánica municipal que es la de la dictadura de Ibarburu e Isaac Rojas. No es una legislación que emana del Congreso, diputados y senadores elegidos por el pueblo, con el cual se va a regir los destinos de los vecinos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Para aquellos que no conocen la provincia de Buenos Aires está dividida en 135 municipios. Cada municipio tiene una ciudad cabecera o ciudad capital y alrededor hay pueblos no cabeceras, pueblos de 10, 15, 20.000 habitantes. Inclusive hay pueblos que tienen más habitantes que el mismo municipio cabecera. Todas estas poblaciones, todos estos municipios están regidas por un decreto de una dictadura militar de 1958, que ningún gobernador posterior a 1953 ha osado intentado cambiar, con excepción del gobernador... Pero eso de lo concreto, porque yo quiero saber lo siguiente. Uno, ¿cómo se elegía a una persona para llegar al cabildo? Y luego me explicás en qué modifica esta ley, que no ha sido abolida. En el 1800, para formar parte del cabildo, ¿qué se necesitaba? A ver, las primeras constituciones de los cabildos
era potestad del adelantado elegir al regidor y a los alcaldes. Era potestad privativa del adelantado. Era un estímulo. A ver, al igual como lo fue la España de la Reconquista, que fue una conquista de fronteras, fue extendiendo su frontera y había que estimular, porque la Reconquista no era, al igual que en Argentina o en provincia de Buenos Aires, pelear con los musulmanes y derrotarlos. Había que poblar esa región, había que producir y había que estimular la repoblación. Es decir a la gente, vayan aquí, reproduzcanse, tengan hijos, multiplíquense y también produzcan. Entonces se daban ciertas concesiones, entre ellos la organización política, ¿no? Y a los adelantados, para que vayan extendiendo la frontera en América, se les daba la posibilidad de fundar no solamente una ciudad, constituir el cabildo y designar al regidor y al alcalde. El alcalde es el juez, el regidor es, para que se entienda, lo que es actualmente el intendente, quien se encargaba de la administración, de la economía y de las cuestiones sociales de la nueva ciudad que se funda. Después, con la reforma borbónica y ante la necesidad de recaudar, muchas veces estos cargos se compraban y se heredaban. Pero no sucedía en todos los cabildos, sino en los cabildos donde había mayor cantidad de población. En los cabildos más alejados no era tan así. Muchas veces se elegían entre los vecinos de la propia comunidad. Y los vecinos no cualquiera podía ir a votar en el cabildo. Tenía que ser generalmente padre de familia, tener propiedades, no haber llevado una vida licenciosa, o sea, ser ladrón, delincuente, ni tampoco tener alguna actitud contra la monarquía española o las instituciones vigentes. Pero esto no era porque eran elitistas. A ver, las ciudades, las distancias entre ciudades eran enormes. Vos tenías que resolver toda la problemática ahí en ese cabildo. No se podía permitir a alguien que viniera de afuera y que no tuviera propiedades a elegir una autoridad. Porque tu paso podía ser efímero. Entonces vos podías elegir a cualquiera. En cambio, una persona que tenga propiedades, que viva, que tenga familia, va a elegir al más idóneo porque va a tener que elegir, va a tener que reglamentar o promulgar mejor ordenanza para que los beneficios sean para todos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Aunque luego, perdóname, en algún momento sí se elegían funcionarios que no fuesen de la misma ciudad para evitar nepotismo. Eso sí ocurrió en algún momento de la organización. Pudo haber ocurrido. A ver, la institución Cabildo siempre fue muy dinámica. Es decir, una vez que ya las sociedades habían avanzado, al comienzo sí, tenía que elegir, tipo llegaban y organizaban, pero con el correr del tiempo, ya a fines del siglo XVIII, a veces para determinados cargos, por ejemplo, en realidad para el cargo de virrey, no tanto en los cabildos, ¿no? Pero el virrey, por lo general, no era del mismo lugar. Por ejemplo, el virrey Bertis, que es un hombre que hizo los acuerdos con los indígenas del sur, que le dio mucho impulso a la ciudad de Buenos Aires, había nacido en Yucatán, que hoy es México, ¿no? Y el último gobernador militar de Yucatán había nacido en Buenos Aires. Pero estamos hablando de los muy altos cargos, pero luego, como vos decís, la gente del cabildo, la gente cotidiana, tenía que ser del lugar. Te muestro algo. Este es el cabildo de Salta. Vamos a sacar esto que estamos pidiendo, una colaboración para mejorar nuestro canal. Este cabildo de Salta, que todavía creo que es el único cabildo que queda completo y donde uno ve que eso se refleja también en las costumbres de la gente. Todavía queda en el ánimo de la gente que el representante local tiene que tener una relación con el salteño. Exacto. Y acá hay una foto mía dentro del cabildo de Salta, porque fui en el 2015 a dar una conferencia. En cambio, tomamos el cabildo de Buenos Aires, fíjate cómo se han destruido 3 salas con respecto al original. Les muestro lo que es el original. Tenía 5 arcos por cada lado, ahora son solo 2, con los patricios desfilando, pero lo que queda hoy del espíritu del cabildo es apenas una muestra, ¿cierto? Un barniz. Bueno, en provincia de Buenos Aires, en los municipios, la concepción localista o municipalista prácticamente no existe, porque en 1820, cuando Bernardino Rivadavia suprime los cabildos,
En el Virreinato del Río de la Plata, desde lo que era el Chuquisaca, Potosí y demás, hasta Córdoba y demás, 15 cabildos teníamos. 15 ciudades donde se elegían a su representante, inclusive gobernadores. 15 ciudades que se oponían a las decisiones que se pudiera tomar en Buenos Aires. Por eso molestaban los cabildos. La realidad es esa. Uno puede, bueno, desde la historiografía, los historiadores, buscar pruebas, fuentes, sí, mirá, acá dice esto, este documento, pero a los fines prácticos políticos... Tengo una idea, a mí siempre me dio la impresión de que el cabildo, así también del interior, ayudaba a corregir aquellos errores que por la naturaleza de la distancia un rey podía cometer. Un rey decía, bueno, que sería bueno que en Santiago del Estero se haga tal cosa. Cuando llegaba y decía, me parece que al rey no le avisaron que en Santiago del Estero esto así no se puede hacer. Entonces decía, se acata al poder real, pero no se cumple porque no era posible cumplirlo y se tomaba la medida que correspondía y se le avisaba al rey. Mire. Patricio, dentro de leyes de Indias se les permitía a los cabildos mandar un representante a España para explicarle por qué lo dispuesto por la corona no podía aplicarse. Es más, el cabildo podía oponerse a lo que el rey había establecido. Tenían esa prerrogativa. Cuando se realiza la reforma borbónica, se establece en el sistema de intendencia, el rey les dice a su representante, mirá, en algunas regiones hay un sistema de cabildo que es fuerte, que eligen sus autoridades, no te metas con esto, vamos a dejarlo, ¿entendés? Cuando se habla de las monarquías despóticas, monarquía de aquello, del otro, la realidad es distinta, Patricio. Esas son las monarquías británicas, que sí fueron despóticas. Pero la monarquía inglesa es muy respetada porque quedó en la conciencia del inglés que cuando pudieron y quisieron, los Tudor asesinaron, sí, en principio, más de 200.000 católicos para imponer anglicanismo, 260.000, creo. No, han hecho atrocidades, ni que hablar de la reina Victoria, de lo que fue la conquista británica en el sudeste asiático, lo que fue con China, la India, en Ceilán, fueron tremendo. Pero eso es totalmente distinto a la monarquía española. Por eso incluso hasta hoy el español a veces es atrevido y le falta respeto al rey, porque saben que en el fondo los reyes españoles no son como los ingleses, ¿no es cierto? Claro, pero viste, con la intención de involucrar, o sea, en la continuidad de esta leyenda negra, siempre se asimila a las monarquías, a lo que vos has dicho, ¿no? Que todas las monarquías han sido parecidas a las monarquías británicas, inclusive la monarquía española, con la intención de confundirse y llegar a estos extremos. Y vos te encontrás con algunos investigadores, hasta inclusive algún historiador, no serio, que publica estas cuestiones, ¿no? Del despotismo de la monarquía española, te vuelvo a repetir, del genocidio cometido, etcétera, etcétera. Y permanentemente los ve en muchos canales de televisión de consumo masivo, repitiendo en estas cuestiones. Pero bueno, el tema que te decía, las leyes de India permitían a veces, en determinadas situaciones obviamente, en determinados casos, que los cabildos pudieran dejar de cumplir lo ordenado, lo mandado por la corona. Y también mandar un representante para disuadir a la corona que tal decisión no se puede llevar adelante. Vos fijate, comparativamente, ¿no? Que esto es lo interesante de la historia cuando se puede hacer comparaciones entre lo que está sucediendo hoy desde las instituciones a aquel momento. No hacemos presentismo histórico, es decir, mirar desde el presente lo que pasó, juzgando desde el presente, ¿no? Simplemente comparamos cómo estaban organizados institucionalmente aquella época con la nuestra. En provincia de Buenos Aires, cuando un intendente toma una decisión que desagrada al gobernador, inmediatamente le interviene el municipio. No tiene opciones de llamarlo ni mandarle un WhatsApp diciendo, señor gobernadora, la decisión que yo he tomado se debe a esto, esto, esto. Directamente te interviene el municipio para que no sigas tomando decisiones. Cuando vos decís, hay un espacio que quiero utilizarlo para la realización de una plaza porque hay vecinos que han solicitado la plaza, necesitan un pulmón de aire o juego para los chicos. Resulta que te dicen desde Buenos Aires, mira, este lugar está ocupado para un shopping. Entonces vos tenés el elemento y herramienta para decir, mira, necesitamos esto por esta característica. Y sin embargo no lo puedes hacer. Y en aquella época de la monarquía española,
vos te podías defender, vos podías decir, bueno, esto no lo podemos hacer porque las características de nuestra comunidad sociedad no lo permite. Entonces no se hacía. Entonces, tenían mucho más libertad, de alguna forma, libertad entre comillas, ¿no? Mucho más libertad también de las instituciones, aquellas comunidades que las nuestras, en particular con los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y me imagino también que en el resto de América no debe ser muy distinta la situación. No, así es. Escúchame, ¿cómo cambia esto? ¿En qué momento podemos decir con la República? ¿En qué fase se pierde todo esto? Mirá, la época para establecer una fecha firme y certera, cierta, es con el gobierno de Rivadavia. Sabemos que, o mejor dicho, con el gobierno de Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no teníamos presidente en aquel momento, no había una constitución todavía, cada provincia, como te había dicho al comienzo, era un estado soberano, independiente y autónomo, y cada provincia era regida o mandada por un gobernador elegida por la propia provincia. La provincia de Buenos Aires, en 1820, está gobernada por Martín Rodríguez, elige como ministro del Interior a Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia es masón. Eso está recontrarreprobado, no hay duda al respecto. En las páginas de internet de la masonería, cuando hablan sobre su figura más encumbrada, su más representativa, figura Rivadavia. Rivadavia toma decisiones tremendas. Por ejemplo, establece que en provincia de Buenos Aires, y encima, con el tupé la soberbia de querer someter al resto de las provincias a estas decisiones, que en la República Argentina, en lo que consideramos en la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, el Vaticano no tenía ningún tipo de injerencia, que todos podían profesar la religión católica, porque no se la podía suprimir, porque casi ¿qué sería? El 95, el 98% de los 1,5 millones de habitantes que tendría la Argentina en aquel momento, eran todos católicos. Entonces, bueno, podía suprimir la religión católica. Entonces, ¿qué hacen? Establece que el Vaticano ya no va a tomar toda injerencia y no va a haber relaciones con el Vaticano. Se intenta clausurar no era basílica aún, lo que sería la iglesia de Luján, tenía otro nombre, pero todavía no se había constituido en basílica. Se quiso cerrar la iglesia de Luján. Bueno, se hicieron lo que llamó las amortizaciones, es decir, confiscaron las propiedades de la iglesia, el cementerio de la Recoleta, un montón de tierras, que expliquemos por qué la iglesia tenía tierras. En un momento cuando, a medida que se va expandiendo la sociedad, se van asignando tierras que en un momento no eran de nadie. No, pues, acá había indios, pero había indios que eran nómades. Entonces, y en esas tierras la iglesia se aseguraba el mantenimiento de las congregaciones y la alimentación de los pueblos circundantes, incluso de los mendigos. Es decir, vos podías ser un mendigo en el 1800, lo que no te iba a ocurrir es morirte de hambre, porque ibas a un convento y te daban de comer. En cambio, ese espíritu más generoso, que algunos dicen, bueno, pero era medio ineficiente, no sé, pero era mucho más generoso y no teníamos la pobreza que se ve hoy, era el espíritu masónico. Acá te muestro una escuela, Hogar Bernardino Rivadavia, que tiene la escuadra y el compás. Y el cenotafio, donde está enterrado Rivadavia, primer presidente de la República Argentina, era mulato, era prácticamente raza negra, y era yerno de un virrey, del Pino, si mal no recuerdo. Y ahora, si vos te fijás, ese coloso, esto está en Plaza 11, ese coloso que lo hizo Rogelio Urrutia, un gran escultor argentino, yerno de Lucio Correa Morales, el primer escultor argentino, vos ves todos los emblemas, no hay ni una cruz, son todos símbolos, si se quiere, tipo griego, y no hay ningún elemento religioso, al igual que la tumba de Mitre. Es decir, acá hay algo curioso. Esta gente no era que cerraba canchita de fútbol, o donde la gente se juntaba a jugar al truco o al tute. Siempre le están pegando en la iglesia, ¿eh? Claro, o sea, se nota que son dos mundos distintos en la manera de comprender la sociedad. Que no solamente
a la iglesia por la cuestión religiosa, ¿no? Sino porque eran centros de divulgación de ideas, de discusiones de ideas, de nuevas propuestas. El cabildo era eso también de alguna forma. En el cabildo se establecía la soberanía popular porque elegíamos sus representantes, elegíamos los gobernadores de provincia, y eso es lo que no quería desde Buenos Aires, que se eligiesen los gobernadores de provincia. No querían que los pueblos opinasen. Además, uno de los fundamentos que da Rivadavia por el cierre de los cabildos decían que eran generadores de discusiones que nunca se terminaba a llegar o nunca terminaban o tenían un fin esas discusiones. Entonces nunca se podían poner tomar decisiones al respecto. Entonces, en base a esto se decide cerrar los cabildos, que en definitiva es clausurar el lugar donde la gente se reunía para debatir sus problemas y tomar decisiones. A ver, ¿cuál fue la dificultad que hemos tenido? Por lo menos se ha tenido aquí en provincia de Buenos Aires, es que no se ha creado una institución intermedia entre el pueblo y a futuro lo que serán los gobernantes. Porque después, ya a finales del siglo XIX, 1880-90, se van creando en provincia de Buenos Aires, repito, los partidos judiciales, que eran fraccionar, por lo menos, la provincia de Buenos Aires, que había sido ocupada, o que habían llegado los pueblos, donde había pueblos, en distritos judiciales, donde se mandaba un juez de paz y a impartir justicia. Por eso los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen el nombre de partidos. No son municipios, son partidos. Partido de General Porredón, el partido de General Alvarado, el partido de La Matanza, por los partidos judiciales que se habían mandado. Cuando se van extendiendo, se van corriendo las fronteras, van adquiriendo este nuevo nombre de partido municipio, pero las autoridades son elegidas desde Buenos Aires, desde el sacerdote, desde el comisario, desde Pues, Luis, podemos decir que en realidad se pierden los derechos de los ciudadanos, se pierden al cerrarse los cabildos y se pierden con las nuevas repúblicas. Claro. O sea, las nuevas repúblicas fueron abolicionistas de los derechos de los ciudadanos. Pero no hay ninguna duda y lo podemos demostrar aquí en el presente. No se ha concebido un localismo, un municipalismo en provincia de Buenos Aires por la falta de una institución municipal fuerte que debió haber ido evolucionando con el avance histórico de nuestra república, ¿no? Con la adquisición de derechos y demás. Siempre, hoy actualmente te vengo diciendo, la Constitución, la Ley Suprema Argentina, la Constitución Nacional establece en su artículo 123, reformada en 1994, que los municipios son autónomos. 4 o 5 meses después se reforma la Constitución de la provincia de Buenos Aires, no se hace eco del mandato de la Ley Suprema y mantiene el régimen municipal como es anterior a la reforma de la Constitución Nacional. Esto quiere decir que la Constitución de la provincia está por encima de la Constitución Nacional. Se les cercena derechos a nuestros pueblos. Es más, te decía, los municipios tenemos ciudad cabecera y pueblos o ciudades no cabecera que están alrededor de esta ciudad, ¿no? Estas ciudades cabeceras adquieren el nombre de, o mejor dicho, se conforman en delegaciones municipales. El intendente nombra personalmente, a dedo, un delegado municipal que se instala en este pueblo para impartir decisiones municipales. Los pueblos muchas veces no tienen representantes del Consejo Deliberante. Mar del Plata tiene 1.100.000 habitantes. Una de las ciudades que depende de General Porredón es Batán, cerca de 30.000 habitantes. No tiene un concejal en el Consejo Deliberante. ¿Quiénes representan los derechos de los batanenses? El delegado que funciona en la delegación municipal de Batán es elegido el intendente, que sirve de tapón ante los reclamos de los batanenses. Vos vas a la delegación, el delegado te dice, sí, ya viene, ya va, ya hacemos esto, pasan los meses, los años y no ha cambiado absolutamente nada. O sea, tendría que haber una suerte de pequeño cabildo en Batán que represente los intereses de la gente. Claro, tendrían que haber tipo de delegaciones vecinales, juntas vecinales, como existieron en aquel momento, donde tienen un representante. ¿Los jueces de paz fueron un elemento también de corrupción después con el nuevo modelo? A ver, y esto lo podemos ver claro con el Martín Fierro o Juan Moreira, ¿no? Cómo a veces servían los intereses de los grandes terratenientes.
terminaban trabajando para el Señor de la Tierra, ¿no? Donde los hijos a veces cometían algún delito, alguna violación de una mujer campesina, y los jueces de paz no daban mérito y absolvían al inculpado. Hubo y se han registrado casos así. La novelística nuestra hace referencia a estas cuestiones. Los bandidos rurales, al cual hace mención, por tomar el ejemplo, León Gieco, ¿cómo surgen? Porque por falta de impartir justicia, y los que impartían justicia... Perdón, ¿qué personaje dijiste? Los casos de los bandidos rurales que nombra en su tema musical León Gieco. León Gieco es un cantante popular argentino, ¿no? Bueno, conocido, bueno, la mayoría de los... Bueno, el caso de Juan Moreira es un personaje, Claro, por ejemplo. Mate Cocido, ¿quién más? Bueno, hay muchos otros, tanto. Aquellos que hayan escuchado el tema de bandidos rurales, bueno, sabrán quiénes son los nombres. Y justamente todos ellos se levantan en arma contra el sistema porque no imparten justicia, porque, bueno, obviamente hay un sistema de corrupción. ¿Cuántos campesinos les han quitado las tierras? Y el juez de paz dice, no, estas tierras representan a tal hacendado o terrateniente en su momento, la agrimensura no fue realizada correspondientemente. Entonces, váyase de acá y marche preso. Hay muchos casos. Sí, se le dio, mira, acá recuerdan a Bairoleto, uno de esos delincuentes típicos. Bueno, algunos dicen que se llama el Gauchito Gil también. Vos sabés que mi padre, Julio Lons, que en paz descanse, él había nacido en 1907, así que tenía recuerdos de sus abuelos, sus bisabuelos, y me contaba que había jueces de paz que vendían nombres. O sea, vos, Luis, ibas acá, más bien no recuerdan, la República le robaron todos los indígenas sus tierras y sus títulos nobiliarios, ¿cierto? Y todos sus derechos. Entonces, ponés Luis, vos querías a tu hijo anotarlo como Luis porque lo habías bautizado ya como Luis. Y te dice, no, pero Luis no tengo un Raulito en 2 pesos. Entonces se aprovechan de la ignorancia de la gente de campo y le cobraban por un nombre. El pobre hombre, para que su hijo tuviese nombre y documento, pagaba. Y pagaba por el nombre que le decía el juez de paz. Entonces, realmente ese abuso de esos políticos con respecto a la gente más ignorante, realmente es tan deleznable que, mirá que si eso se hubiese tolerado con Felipe II, le cortaban la cabeza al juez de paz. A eso iba. Generalmente siempre iban, digamos, visitadores que venían de España, iban hacia estas ciudades, pueblos, recorrían, hablaban con la gente, tomaban información de lo que estaba haciendo el alcalde, el regidor o el virrey, el capitán o el gobernador. Y en España permanentemente estaban informados de lo que estaba sucediendo. Entonces era imposible, o sea, tenía que ser muy audaz para cometer algún tipo de delito. Quiero decir, había un sistema que funcionaba perfectamente y donde había medidas de peso y contrapeso para controlar de que la corrupción no se extendiera y poder cortarla. En este siglo XXI Luis, no funciona. Sí. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo somos ahora? Esto es sencillo. Vos, intendente, me juntás 500.000 votos, yo te cuido y te protejo las espaldas. La Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas no te van a controlar tus números. Había un intendente que había inclusive había encerrado privada de libertad a su hermana durante varios meses y está acusado de varios delitos, inclusive de asesinato, y lo protegían porque tenía 500.000 votos asegurados. Inclusive mandó a matar al intendente que lo va a suceder. Le pegan un tiro en el pecho, ¿me entendés? Bueno, como también, si vos no pertenecés al círculo político y ganás, ¿te acordás cuando Luis Abelardo Patti, un famoso comisario que había acabado con el delito, lo eligen alcalde, intendente, le decimos nosotros, de Escobar, con el 75% gana 2 veces, hace un municipio fantástico. Cuando lo eligen diputado con 500.000 votos, los diputados de izquierda del Parlamento argentino no lo dejaron entrar. Y dijeron, bueno, cuando el pueblo se equivoca, estamos nosotros para corregirlo, dijeron. Y algunos de esos diputados tenían antecedentes en el terrorismo argentino. No estamos hablando de niños de pecho. Bueno, pero evidentemente, a ver, todo se fue, no sé si fue hecho diagramado, fue hecho a propósito, o salió así porque no había otra forma de que pudiera
realizarse para montar todo un sistema de corrupción que en la época hispana no existía, pero estaba controlado y podía cortarse en el momento exacto para evitar que se pudiera expandir. Había Sí, de controles, hecho, había hay, permanentemente hay controles. numerosos castigos Sí. sobre la corrupción en América. Por eso acá, como nos dice un amigo, para el impío, el justo es tirano. Claro, el justo es decir, recordemos el caso de la República de los Cuñados, en lo que hoy es Colombia, Nueva Granada, que 5 familias se habían hecho dueños del poder, y cuando el rey de España les empieza a poner límites porque vio que la riqueza de Nueva Granada quedaba en 5 familias y no se expandía al resto del pueblo, les pone límites, censura esa situación, interviene la situación. Estos empezaron con qué déspota y qué mala que es España, pero la gente estaba agradecida. De hecho, a ver, por algo los pueblos nativos de Nueva Granada, lo que es Colombia y Venezuela, luchaban por el rey y no luchaban por la oligarquía local. Porque los tipos decían, no, los que son déspotas son estos locales. Entonces, y vos ves cómo cuando se produce ese fenómeno de la República de los Cuñados, el rey intervino y les quitó el poder. Y ojo, quitarles el poder, además había que reparar el daño, así que confiscaban las cuentas incluso para confiscar el daño que se hubiese hecho, ¿no? Había sanciones pecuniarias, ¿no? Donde había, como vos bien decís, resarcir el daño que que había realizado. Hoy esto no está ocurriendo. Sí. A ver, el hecho de no haber, en Provincia de Buenos Aires, de vuelta, no haberse organizado o establecido un sistema municipal fuerte, es imposible que existiera un organismo de control desde el municipio para la gestión del gobernador. Porque ¿quién controla la gestión del gobernador? Tendrían que ser los municipios, los intendentes, de acuerdo a la obra desarrollada, de acuerdo a las inversiones realizadas, de acuerdo a cómo ha defendido la provincia de Buenos Aires con respecto a las otras provincias de la Argentina. Al no ver estos órganos de contralor, los gobernadores terminaron haciendo después desastres. No han gobernado, no han organizado. Y la provincia de Buenos Aires hoy, que debiera haber estado conduciendo por sus características, riqueza y demás, haberse transformado en una locomotora conduciendo a la Argentina, y la Argentina de alguna manera conduciendo el destino de Sudamérica. Sudamérica siempre de alguna forma, de alguna manera, estuvo observando las decisiones, lo que sucedía en la Argentina, siempre ha sido elegido para que sus hijos de las demás patrias, ¿no? Vengan a educarse aquí, porque teníamos los mejores profesores, los mejores académicos, escritores. Seguimos produciendo, eso es curioso, Luis. En esto sí. A ver. Han destruido la educación en la Argentina y a pesar de que se la ha destruido, estamos en los últimos lugares de los concursos PISA, seguimos produciendo la mayor cantidad de intelectuales. Cuando yo estuve en Perú este año, el año pasado, en 2022, éramos 4 disertantes argentinos invitados y notamos, por ejemplo, nos reconocían en la calle, cosa que no podíamos imaginar. Íbamos con Lucas Carena y Pablo Dávoli un domingo, entramos en misa y los feligreses de la misa nos reconocían, pero ustedes son 1, 2, 3, y venía gente a sacarnos fotos. Lucas, Pablo y yo estamos anonadados. Dice, Lucas me dice, acá hay un señor que me dice que terminó su tesis basándose en un programa que yo hice en televisión. Esto no hay duda, tenemos una gran capacidad para en la fase técnica, ¿no? Vos fijate, y esto lo pueden probar a través de las redes de internet, que en los grupos de trabajos prácticos técnicos en las universidades americanas, perdón, en las universidades de los gringos y de los británicos, siempre hay argentinos. Siempre hay algún argentino. En algún programa de la NASA espacial y sale en la tapa del diario local argentino, ¿no? Un argentino que está interviniendo en dicho programa de la NASA. Vos fíjate hasta dónde llegamos. El principal líder pro-chino en Taiwán, es decir, que dirige los movimientos pro-China de integración de Taiwán con China, nació en Argentina. Bueno, ahí no sé si estamos muy felices con el personaje, pero sí estamos en todos lados. Pero bueno, pero de un color o de otro, sí, estamos en todos lados. Escúchame, Luis, para cerrar, ¿cómo se pueden rescatar, o da para otro programa tal vez, ¿no? Pero dejarte un avance y volvemos a tocarlo en otro programa. ¿Cómo se podrían restaurar los cabildos, o qué hay que restaurar de todo esto para mejorar la representatividad política del ciudadano?
y que el ciudadano vuelva a ser libre. A ver, hay que retomar, no digo establecer de vuelta los cabildos, como la imagen que vos viste, que nos mostraste del cabildo de Salta o del de Buenos Aires, ¿no? No se imaginen que vamos a construir un edificio con las arcadas, la torre y todo esto. Hay que rescatar el espíritu del cabildo, que era el lugar donde se concentraban para dialogar por los problemas que tenía el vecino. Y desde ahí resolver los problemas. Para eso hoy necesitas aquí en provincia de Buenos Aires y también en la Argentina, que tengan más autonomía, que tengan más poder de decisión y que también tengan dentro de la autonomía constitucional, es decir, sus propias cartas orgánicas, que era lo que se le daba en la Edad Media a las avanzadas, ¿no? En España, en la Reconquista, a las avanzadas de los pueblos, las cartas Puebla o Fuero Juzgo, como quieran llamarlo, que era un compromiso entre el pueblo y el rey, que se establecían determinadas prerrogativas, atribuciones y demás. Bueno, retomar esto para la organización de cartas orgánicas donde se establezca entre el pueblo y el intendente cuáles son sus prerrogativas, cuáles son sus funciones, qué es lo que la forma en cómo debe organizarse el pueblo a través de juntas vecinales, tener un representante o un delegado de la junta vecinal que pueda participar dentro del Consejo Deliberante y decidir también junto al intendente el armado del presupuesto para que las partidas presupuestarias puedan ir a cada barrio y que cada barrio tenga un representante en el Consejo Deliberante. Te doy un ejemplo. Mar del Plata tiene 1.100.000 habitantes y lo que es el barrio conocido como General Belgrano, que está, para los que conocen, detrás del hospital regional, hay casi 300.000 personas viviendo ahí. No tienen representantes en el Consejo Deliberante, no tiene quien bregue por sus derechos o necesidades. Quiere decir que el intendente de Mar del Plata es un déspota, porque hace lo que quiere. Tan así no, pero tiene los concejales, los 24 concejales son del microcentro marplatense. Claro. Una pregunta, cuando en España no se respetó alguna vez los ayuntamientos, ¿fue que se produjo la rebelión de los comuneros? Eso fue, sí, en Castilla principalmente. Donde, bueno, el tema es que la monarquía va avanzando sobre los derechos que se habían conquistado los pueblos o los ayuntamientos, sobre todo con lo que te nombraba las cartas Puebla o los fueros Juzgo, se lo fueron limitando. Si bien fueron otras las causas que produjeron el movimiento de los comuneros, sí se le quiso cercenar libertades o derechos, sobre todo en lo que tiene que ver en la elección de sus representantes. Eso fue una avanzada sobre las libertades en la elección de representantes, de alguna manera. Pero bueno, hubo cuestiones económicas y otras cuestiones que le llevaron a levantarse en arma. Sí, en su momento, bueno, recordemos que el rey dijo, voy a aumentar los impuestos porque tenemos que comprar la corona imperial, que era importante para España, pero claro, para el que tenía que poner la plata ya no le gustaba tanto y era un problema, ¿no es cierto? Bueno, es lo que está pasando hoy en Argentina con los planes sociales. Debemos cobrar más impuestos, debemos hacer aquello, debemos ir contra el campo para obtener más ingresos y poder abastecer la demanda de la gente que está sin trabajo o que no accede al trabajo y que es a través Pero se busca que la gente no tenga trabajo. Acá se funde el campo cuando el campo se podría hacer una agroindustria que genere 2 o 3 millones de fuentes de trabajo y te ahorras los millones de planes de trabajar. Además, eso de gastarte 5.000 millones de dólares en un ministerio de género, igualdad de sexo y todo ese delirio, ponerlo en la industria, bajar la tasa de interés, bajar los impuestos, pero no, lo que les gusta a los políticos es decir, se ha creado en estos 200 años, este sistema de democracia liberal de partidos políticos ha creado un sistema donde la gente quedó acorralada, no solo en su representación, sino hasta en su libertad de expresión. Hay muchas cosas que nos tenemos que cuidar que ya no se pueden decir. Patricio, a ver, hasta por lo menos la llegada de Mitre a la presidencia de la Nación, 1863, se podría hablar de economías regionales en Argentina, donde las provincias del norte tenían relaciones con el puerto de Perú para el traslado de mercancías. Las provincias centrocordilleranas sacaban su producción hacia el Pacífico. Cuando asume Mitre a la presidencia, establece un sistema económico atlantista. Todo tenía que salir por el Atlántico. Y ante la falta de ocupación de mano de obra en las provincias, ¿qué hace Mitre?
establece instituciones nacionales, el Correo Nacional, el Colegio Nacional y otras instituciones, para tomar empleados de esas provincias y tenerlos ocupados, a condición de que las provincias vuelquen sus economías y su producción hacia el Atlántico y no comercialicen más con el Perú o con Chile. Y así Recién con Irigoyen, que se crea el tren al Pacífico, se empieza a recuperar eso a principios del siglo XX, y luego Perón, que quería una alianza fuerte con Chile y con Perú. Claro, pero estos son proyectos que van en 1905 y principalmente en 1938 con Federico Pinedo, el embajador brasilero, que a este momento no me acuerdo, que estaban trabajando en una unidad político-económica entre Argentina y Chile. Es más, apuntaban a tener una misma legislación laboral entre Argentina y Chile. El proyecto fue presentado al Congreso de la Nación y los radicales de aquel momento se opusieron. Después, bueno, Roberto Ortiz, que era presidente, fallece. El presidente que lo sucede, bueno, no me acuerdo ahora el apellido, quiere llevar adelante esto, pero bueno, se produce el golpe de Estado después de 1943. Que Tulio Vargas era el presidente de Brasil. Claro. Y Baña del Campo en Chile. Y había gente en Uruguay que también quería apoyar, aunque no todos. Uruguay a veces siempre jugó también, a veces de acuerdo a cómo la masonería jugaba para Inglaterra o no, pero había buenos orientales en Uruguay que querían realmente trabajar juntos. El Partido Blanco de Luis Alberto Herrera, que era el partido de Oribe, que ahora lo tiene la calle Pou, que es totalmente distinto a lo que pregonaba Luis Alberto Herrera. Y se fue a reunir con Boris Johnson, en el 10 de Downing Street, ¿no es cierto? Claro, quiere romper con el Mercosur, no quiere saber una alianza, y bueno, el muchacho está... Luis, este tema da para mucho más. ¿Podemos hacer otra entrevista? Sí, podemos seguir hablando sobre el Cabildo, sobre la organización federal y cómo debiera ser la nueva organización federal, no solamente para la Argentina, sino para Sudamérica, para después pensar en una confederación de estados federales sudamericanos, la patria grande. Te propongo que hablemos de eso y en el próximo vamos a presentar tu libro también, que nos faltó mostrar. ¿Tenés ahí algún libro para mostrar? No, todavía no. Pero bueno, lo vamos a mostrar en el próximo programa. Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Y mañana hay una suerte de cabildo abierto en España, a las 12 del mediodía, Plaza de las Cibeles, donde se van a reunir los españoles para luchar por la España, la